Buenas noches a todos. Es un gusto nuevamente recibirlos en la Universidad de Belgrano para iniciar la segunda jornada de las novena jornadas internacionales de la micro, pequeña y mediana empresa que organizamos en la Facultad de Ciencias Económicas. Hoy vamos a continuar con la línea de trabajo que comenzamos ayer, brindándoles a todos nuevas herramientas, reflexiones y compartiendo experiencias de consultores de primer nivel especializados en este tipo de negocios y de empresarios. Vamos a comenzar entonces con el primero de los oradores, no sin antes pedirles algunos favores. Primero, recuerden, todas las preguntas que ustedes quieran hacerle a los expositores, les pido por favor que las escriban en el chat para después transmitírselas y leérselas una vez terminada la exposición, así no lo interrumpimos. Segundo, agradeceremos muchísimo que mantengan los micrófonos muteados para que no haya ruidos no deseados. Y tercero, y un poco en función de alguna consulta que acabo de ver en el chat, lo mencioné ayer, lo vuelvo a decir hoy, todos los videos de las presentaciones van a ser colgados en YouTube y ustedes van a recibir el link para poder acceder a ellos en su propia casilla de correos. No es hoy ni mañana porque obviamente tenemos que editarlos, pero yo calculo que si todo anda bien ya para principios de semana deberían empezar a estar por lo menos los primeros. Así que terminados los avisos parroquiales, vamos a proceder a presentar al primero de los oradores. Se trata de Gustavo Gosiker, quien nos va a hablar sobre el uso de indicadores para la mejora de la gestión y la rentabilidad. Gustavo es máster en Dirección de Finanzas de la Universidad de El Salvador. Es contador público de la Universidad de Buenos Aires, organizador y profesor a cargo de numerosos cursos de perfeccionamiento en temas de la especialidad. Asesor financiero, capacitador y consultor independiente en gestión, rentabilidad, costo, planeamiento estratégico y financiero, organización y reorganización de empresas, costos basados en actividades y mejoras de rentabilidad. Además, posee más de 30 años de experiencia corporativa con más de 20 en posiciones directivas en las áreas de administración, costos, presupuestos, planeamiento y finanzas en empresas multinacionales de Argentina, Paraguay y Colombia. Además, Gustavo es ex profesor adjunto ordinario de Administración Empresarial 1 y 2, de Finanzas Corporativas, Consultoría, de Información Integrada de la Empresa y Educación Ejecutiva en la Universidad Argentina de la Empresa. También ha sido profesor de la maestría en Dirección de Finanzas de la Universidad de El Salvador, capacitador en temas de finanzas personales y corporativas en el Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas en formato virtual, capacitador en costos basados en actividades y finanzas en el posgrado de Lean Manufacturing and Six Sigma de la Universidad Austral, es diseñador de contenidos y dicta cursos y diplomaturas para diversas instituciones educativas. Además, es capacitador en costos y finanzas en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Santa Fe, colaborador, mentor, tutor y capacitador ad honorem en CAME, San Isidro Emprende y distintas ONGs de el área. Así que para nosotros es un gusto poder contar con la presencia de Gustavo y le damos la bienvenida. Adelante, Gustavo. Gracias, Juan Carlos. Buenas tardes, noches para todos y gracias por la invitación y la convocatoria.
Voy a compartir una breve presentación para que podamos conversar sobre la importancia que tiene el uso de indicadores en la rentabilidad, pero como marco de referencia, no pretendo dar una clase magistral de indicadores, sino que pretendo tratar de acercar el concepto de la medición a la vida empresarial de acuerdo a la importancia que esta tiene y que por lo menos en mi actividad profesional me ha dado excelentes resultados. A ver, ¿están viendo a ver, ¿se ve mi presentación? Sí, todavía no, ahora sí, Ahora perfecto. sí, sí, yo tengo un pequeño problema con, bueno, pero por lo menos se ve, ¿verdad? Sí, sí, se ve. Ok. Bueno, uso de indicadores. ¿Qué es lo que pasa con los indicadores para medir la gestión? Alguien dijo alguna vez, y yo lo escucho mucho, que si no medimos no progresamos. Y creo que hay pocas cosas más ciertas dentro de la administración y las finanzas y la vida corporativa que este concepto. Tengamos en cuenta que lo que conocemos como calidad total, por ejemplo, concepto tan importante, lo que conocemos como sistemas de gestión de calidad, como normas, hasta normas ISO en muchos aspectos, están basados en la medición. Puede ser con una determinada periodicidad, una determinada frecuencia, pero en definitiva, si yo, por ejemplo, estoy en la industria alimenticia y quiero implementar un sistema de gestión de calidad, una de las cosas más importantes va a ser, por ejemplo, cómo tomo la temperatura de los alimentos que están dentro de los refrigeradores, cada cuánto la tomo y en qué temperatura se mantiene. ¿Y qué es eso? Esos son lisa y llanamente indicadores de gestión. El problema, como vamos a ver, es que muchas veces lo que nos encariñamos, por decir de alguna manera, con la herramienta y terminamos haciendo un poco lo que no debemos, que es tratar de medir cosas que son útiles, pero también muchas cosas que no nos agregan demasiado. No nos olvidemos también que el concepto de tablero de control o tablero de comando o cuadro de mando integral está basado en la formulación de indicadores. Y hay un ejemplo muy simple. Yo cuando pregunto, por ejemplo, ¿cuál es el objetivo para el año que viene? Y el objetivo para el año que viene, muchos empresarios me dicen, bueno, tenemos que vender más que este año. Obviamente que vender más que este año no es un objetivo. Vender 10% más que este año podría empezar a hacerlo. Entonces, lo que nos permite también este uso de indicadores es introducirnos en el mundo de la planificación. Planificar en este país y puedo planificar en cualquier país del mundo. Lo que tengo que establecer son objetivos que puedan ser medibles y que puedan ser aplicables para la gestión. Si nos referimos, por ejemplo, a conceptos que surgen un poco de la teoría, pero que son prácticos, podemos decir que un indicador es una métrica, o sea, una forma de medición utilizada para evaluar el desempeño. Y fíjense que acá lo estoy llevando al concepto corporativo, desempeño de una organización en diversas áreas. ¿Por qué? Porque los indicadores no son solamente para medir el desempeño de algún área en particular o el desempeño financiero propiamente dicho. Todas las áreas son susceptibles de medición y basta con ver en qué se basa, por ejemplo, el departamento de control de calidad de una empresa de producción seriada o masiva para ver que está basado fundamentalmente en este tipo de indicadores. ¿Qué me permite? Tomar decisiones, porque me facilita la toma de decisiones. Obviamente, me va a permitir incorporar un concepto para el manejo y la mejora de rentabilidad y la eficiencia
que es el concepto que llamamos administración por excepción, al que me voy a referir enseguida. Puedo monitorear el desempeño y acá tenemos que establecer otro concepto. La medición no necesariamente se hace al final de un periodo determinado. La medición se puede hacer permanentemente, la podemos hacer diariamente, la podemos hacer en tiempo real, la podemos hacer cada mes, porque fíjense lo que pasa en muchas empresas. Muchas empresas llega el día 20. El día 20. Quiere decir que ya tengo un indicador que me dice cuán por debajo estoy del presupuesto, por lo tanto, cuánto tengo que vender para llegar al presupuesto. Primero, ¿qué es lo que tengo? Tengo el objetivo fijado en el presupuesto. Entonces, no es necesario esperar un momento determinado, esperar un periodo determinado. Puedo medir cuando a mí me parece. Entonces, monitoreo el desempeño, es decir, sigo el progreso hacia los objetivos. Puedo identificar problemas. Vamos a suponer que vendo a 30 días y cuando hago el promedio de ventas, o sea, el promedio de antigüedad, mis cuentas a cobrar, me dice que estoy en 40 días. Ahí estoy identificando un problema. Puedo tener un problema con quien lleva adelante las cobranzas, puedo tener un problema. El mercado, como dicen muchas veces, y muchas veces no es un poco más una excusa que otra cosa, el mercado me dice, no, el mercado está duro, entonces los clientes no están pagando, o referenciándolo con indicadores de la economía, puedo decir, bueno, sí, la verdad que estamos en una etapa recesiva y tiene, si se quiere, hasta alguna lógica que haya una demora en las cuentas a cobrar. Entonces, fijémonos que toda la gestión puede ser analizada a partir del establecimiento de indicadores. Y comunicación. ¿Por qué es una base objetiva para la comunicación? Porque obviamente, si nosotros formulamos un presupuesto anual dividido en meses. Estamos en el séptimo mes y estamos debajo de los objetivos que teníamos planteados en el presupuesto para el séptimo mes, ese va a ser un instrumento de comunicación para todas las áreas involucradas que nos va a decir, cuidado, porque faltan 5 meses para que termine el periodo presupuestario, el periodo económico, y hoy ya detectamos que estamos atrasados respecto al cumplimiento de esas medidas. Con lo cual, sí, yo a veces digo, bueno, yo lo que puedo decir es, basado en mi experiencia profesional, no hay pocas cosas más importantes que el establecimiento de objetivos y mediciones. Porque si no, ¿en qué caemos? Caemos, por ejemplo, en la circunstancia de lo que llamamos el pensamiento operativo, es decir, resolvemos los problemas a medida que se presentan. No deberíamos trabajar de esa manera, deberíamos trabajar de una manera más estratégica, es decir, pensando hacia adelante y no resolviendo en el día a día. Ahora, ¿es un misterio el indicador? ¿Es complicado? Fíjense que día a día convivimos con indicadores. Por ejemplo, la inflación es un indicador que me impacta directamente en qué, en la empresa, en mi vida particular, ¿sí? En mi economía personal. La devaluación es un indicador. El dólar subió un 3%, el dólar subió 2%. 2% con respecto a qué? Con respecto al precio del día anterior, con respecto al precio del mes anterior. Convivimos con indicadores. La nota de un examen es un indicador de gestión. ¿Cómo gestioné el estudio para rendir un examen? Bueno, si me saqué un 4, quiere decir que gestioné de alguna manera, digamos, estoy en el mínimo. Si me saqué un 10,
quiere decir que mi gestión de estudio fue apropiada. Entonces, ¿qué hago para el próximo examen? ¿Sí? ¿Cómo estudio? ¿Por qué? Porque una de las ventajas que nos trae el trabajo con indicadores es la retroalimentación en función de los resultados. Como les decía antes, nos permite trabajar por excepción. La temperatura ambiente es un indicador, la humedad es un indicador y todo lo que se nos ocurra son indicadores. Con lo cual, yo había manifestado un concepto que es el concepto. Parece que Gustavo está teniendo problemas Digamos, con internet. tambalean de alguna manera, perdón, me parece que Se mi, frizó, Gustavo, sí, sí, mi internet no anda muy bien. sí. Pero ahora sí, ¿verdad? Ahora estoy. Perfecto, sí, sí. Ok. Lo que yo les decía es que noto muchas veces en empresarios con los que hablo, en empresas, pymes, por ejemplo, como que hay una obsesión, entre comillas, por favor no me malentiendan, como que hay una obsesión del empresario por tener todo controlado, estar en todo, que no se nos escape nada. Cuando nosotros podemos trabajar a través de indicadores de gestión, una de las cosas que vamos a lograr es esto. Imagínense que el piloto del avión tiene que estar pendiente absolutamente de todos estos, yo le digo relojes porque, bueno, soy un poquito bruto en algún aspecto, lo veo como relojito, qué sé yo, no sé nada de temas de tecnología. Pero imagínense cómo haría un piloto de avión, ¿sí? Para manejar todo esto. Fíjense, ya lo habrán visto seguramente en avión o en alguna película, que cuando suena una sirena o se prende una luz amarilla o se prende una luz roja, es donde salimos, ¿sí?, de nuestra rutina para abocarnos al control de ese punto en particular. Pero no estamos viendo los 2000 relojitos que hay acá permanentemente. Como les decía, es complicado, y yo lo veo muchas veces, en casos que me ha pasado donde el dueño de la empresa imputaba la factura de proveedores, imputaba los comprobantes de fondo fijo, manejaba las cobranzas y no tenía tiempo para dedicarse a la estrategia de su empresa. ¿Y lo que me decía? Me decía, lo que pasa es que el día a día me consume todo el tiempo. ¿Qué pasa si mi día a día se basa en la estrategia y por otra parte el control por excepción en función de todas aquellas sirenas, luces amarillas o luces rojas que vemos? ¿O acaso cuando manejamos estamos pendientes del tablero de comando, que es lo mismo que un tablero de comando empresarial? ¿Sí? Se nos prendió la luz del aceite, vamos a ver qué pasa con el aceite, pero no estamos parando cada 10 kilómetros a ver qué pasa con el aceite si la luz no se prendió. Hay algunos indicadores que podríamos decir que son estándar, como por ejemplo estos que son los que más vemos, ¿sí?, normalmente, los que más se aplican: ventas, costos, márgenes, todo lo que estamos viendo acá. Y fíjense que todo es medible. Y lo que es medible es gestionable y mejorable. ¿Cómo puedo mejorar algo que no puedo medir? Inclusive, a veces pasa que en recursos humanos alguien dice, bueno, pero ¿cómo mido la satisfacción del empleado? Encuesta de clima laboral. Por ejemplo, estadísticamente, ¿cuántos empleados dicen que están contentos con su jefe? ¿Cuántos con la empresa? ¿Cuántos con los beneficios? Etcétera, etcétera. Quiere decir que todo lo que ocurre en la organización, ¿sí?, debe ser medible, debe ser susceptible de ser medido. Por ejemplo, productividad, ¿sí? ¿A cuántos
de quienes están en este momento escuchando les interesa la productividad en su empresa. Imagino que a todos aquellos que estén relacionados con actividades productivas, ¿verdad? Rotación del personal. Y él dice, a veces dicen, no, pero si esta persona se me va, me hace un favor. Y la rotación del personal es uno de los problemas más serios que tienen muchas empresas, por lo menos a partir de cierta envergadura, porque cuánto me cuesta el proceso de incorporación de otra persona, el proceso de selección, el proceso de pagarle a la persona, según lo que conocemos que se llama la curva de aprendizaje, hasta que esa persona está verdaderamente siendo eficiente. Entonces, medir, medir y medir, diría yo que es una de las respuestas. Ahora, ¿sí? ¿Cómo podemos controlar el negocio a través de la implementación de indicadores de gestión? ¿Qué áreas tienen que ser medidas? Ojo, yo decía recién, todas las áreas tienen que ser medidas. Sí, todas las áreas, pero ¿sí? Hay áreas que requieren mayor desarrollo de herramientas de medición y otras que quizás podemos tener menos herramientas de decisión, perdón, de gestión. ¿Cuáles son los indicadores relevantes? Estos que yo les mencionaba acá son en general los más relevantes, no los más relevantes, hay muchos, muchos, pero por lo menos tendríamos que tener un conjunto de indicadores, ¿sí? De los temas que más relevancia pueden tener sobre qué, sobre la gestión de la empresa, sobre la estrategia y sobre la rentabilidad. Entonces, objetivos claros, alcanzables y medibles por sobre todas las cosas. Vender más que el año pasado no es un objetivo, es un deseo. El objetivo es vender tanto más que el año pasado del producto A, del producto B, del producto C, en tal periodo, con tal incremento de precio que vaya asociado a, por ejemplo, la inflación, etcétera. Eso es el desarrollo de un indicador. Sistemas para recolección y análisis de datos. ¿Sí? Si es extremadamente complejo obtener los datos para realizar una medición, deberíamos empezar a preguntarnos, ¿sí? Si se justifica. Además, medir aquello que haya que medir. Por ejemplo, si yo estoy en una empresa petrolera que trabaja con trépanos de punta de diamante para la perforación, cada uno vale $10.000. ¿Sí? Y tiene un desgaste estimado de X. Por el otro lado tengo un depósito donde tengo tornillos, ¿sí? Que valen 5 centavos cada uno y que si pasa alguien y agarra un puñado y se lo lleva, ni me voy a enterar. Entonces, ¿qué voy a medir? ¿Qué voy a controlar? ¿Sí? Fundamentalmente aquellas cosas que tienen mayor gravitación sobre el resultado de la empresa. Y por último, monitoreo y revisión. Si estoy midiendo y no hago nada con los resultados de esa medición, sobre todo cuando se escapan de las tolerancias, ¿sí? Que ahora vamos a ver qué es tolerancia, realmente mi trabajo no tiene demasiada trascendencia, porque en definitiva, ¿para qué me tomé el trabajo de medir? Y ojo, la retroalimentación no quiere decir necesariamente que hay que cambiar algo. A lo mejor la retroalimentación me dice que tengo que seguir como estoy. ¿Por qué? Porque el proceso de control, última etapa del proceso administrativo, me dice que tengo que medir, comparar y tomar decisiones respecto a esos resultados. Herramientas que existen, por ejemplo, lo que llamamos el semáforo, ¿sí? El tablero de control es una herramienta que presenta el estado actual de varios elementos de la medición
Y acá quiero mostrarles algo que es importante. Yo hablaba antes de la tolerancia. ¿Qué quiero decir esto? Cuando nosotros establecemos objetivos, que es donde los objetivos, lo que llamamos factores críticos de éxito, que son aquellos donde tendríamos que establecer primeramente los objetivos y las herramientas de medición, nosotros vamos a establecer tolerancias. ¿Qué quiero decir? Si yo tengo una producción de 2 millones de unidades de un producto, ¿sí? Puedo llegar a tolerar, quizás, estoy diciendo un ejemplo, que 500 unidades de cada 2 millones puedan salir con problemas de calidad, porque cambié un molde, porque, no sé, cambié de materia prima, etcétera. Entonces, esto es lo que nosotros establecemos y llamamos tolerancia. Cuando nosotros estamos dentro de los valores y dentro de las tolerancias aceptables, este tablero nos va a mostrar el color verde. Cuando salimos de la tolerancia y nosotros hemos definido qué tanto aceptamos de la tolerancia, estaremos en el amarillo o estaremos en el rojo o estaremos en el azul, que es algo que se incorporó hace unos años atrás. Originalmente esto era verde, amarillo y rojo y se le llamaba el semáforo. Por ejemplo, un tablero de control. Esto es un poco sofisticado, si se quiere, si se mira, pero fíjense lo siguiente, todos los sistemas de gestión, hasta los más básicos que existen hoy en día en el mercado, todos tienen esta herramienta. Hoy en día un sistema de gestión, ya digo, Begerman, Tango, Calypso, Walbot, Colpi, Flexus, el que ustedes quieran, todos tienen desarrolladas esta herramienta. ¿Y esta herramienta de qué se alimenta? Se alimenta de todas las bases de datos que incluyen el funcionamiento del sistema de gestión en general. O sea que no tienen que hacer nada, lo único que tienen que hacer es apretar el botón y mirar. Y quería comentarles también lo siguiente. ¿Por qué una máscara? Vieron que los chicos chiquitos si tienen una costumbre que es preguntar por qué. Todos preguntan por qué. Uno de los indicadores financieros más tradicionales es lo que llamamos el índice de liquidez. Lo que me dice es que si mis activos corrientes, es decir, aquellos que se convierten en dinero en menos de un año, son mayores que los pasivos exigibles a menos de un año, eso quiere decir que la situación financiera de mi empresa está bien. Seguramente muchos de ustedes lo habrán escuchado. Y mi comentario es no. Y ustedes dirán, ¿cómo? Pero si tengo activos corrientes que cubren los pasivos corrientes, ¿por qué no? No. ¿Por qué? Porque si nosotros nos quedamos con la máscara del indicador, podemos llegar a tomar decisiones erróneas. ¿En qué sentido? Si mis activos corrientes están compuestos fundamentalmente por créditos a cobrar a 90 días a nuestros clientes y mi pasivo exigible es un juicio que tengo que pagarle a la FIP que vence dentro de 30 días y si no me embargan, no hay activo corriente en esa composición que cubra a este pasivo corriente. Sin embargo, el indicador me daría 1. ¿Sí? Entonces, a lo que quiero ir es, está todo bárbaro, pero si nos quedamos con la máscara, podemos llegar a tomar decisiones erróneas. Y como último punto, antes de pasar a las preguntas, quería preguntarles lo siguiente, o comentarles lo siguiente. Me quiero ir de vacaciones. Y ustedes dirán, ¿esto qué tiene que ver? Si yo me quiero ir de vacaciones, tengo que establecer herramientas de medición que me permitan saber o proyectar cómo va a ser mi situación financiera al momento en que quiera irme de vacaciones. ¿O acaso cuando cobramos nuestro sueldo, en caso que no seamos empresarios, no decimos, o quizás también, no decimos,
cobré esto para el alquiler, esto para la tarjeta, esto, bueno, entonces esto me sobra, con esto lo pongo en un fondo de inversión que me rinde tanto, que está por encima de la inflación o por debajo de la inflación y no necesito tocarlo hasta dentro de X tiempo. Lo que nosotros hacemos en nuestra vida privada, desde el punto de vista de nuestra economía personal, se asemeja mucho, aunque en otra escala, a lo que hacemos en nuestra vida corporativa, en nuestra vida empresarial. Con lo cual, para estar dentro de los tiempos previstos, les agradezco mucho y abierto a las preguntas. Muchas gracias, Gustavo, por la presentación. Te transmito, en este momento hay una pregunta de Marcelo que Ujú. dice, ¿el control del negocio a través de los distintos indicadores sigue siendo efectivo a través de un tablero de comando o ya quedó obsoleto por su estructura rígida? La estructura rígida o no de un tablero de comando depende de cada uno de nosotros. No hay ninguna razón para que el tablero de comando sea rígido, porque nosotros fijamos los objetivos y además nosotros fijamos las herramientas de medición. ¿Qué quiero decir? Los objetivos cambian, ¿verdad? Pueden cambiar hasta dentro del mismo periodo. Alguna vez escuché a algún colega que decía, no, los objetivos no se puede cambiar, todo se puede cambiar en la vida empresarial, la misión, la visión, los objetivos, absolutamente todo. Entonces, la rigidez o no depende de lo que nosotros hagamos. No hay no tiene que estar grabado en piedra el tablero de control. Quizás me doy cuenta que hay algo que estoy midiendo que no sirve, o que la tolerancia que le puse es baja, o que cambié directamente el objetivo. Bárbaro. Y también tengo una pregunta de Patricia que dice, de acuerdo a su experiencia profesional, ¿cuáles cree usted son los problemas para usar tableros e indicadores en las pymes argentinas? Primero, contamos con información realista, contamos con información de fácil acceso, confiable. Sabemos que muchas veces en las pymes, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Y que esto lo vendimos en negro, que esto lo vendimos en blanco, que a este le pagamos en negro, que al otro le pagamos las cargas sociales, que después no le pagamos, que no sé qué, que vendo en blanco y cobro en negro, que compro en blanco y vendo en negro. Entonces, un poco el problema es la información. Las, no debería decir esto, sabrán disculpar, pero para eso, entre otras cosas, para eso se inventaron en los sistemas de gestión lo que se llaman múltiples compañías. ¿Sí? Lo blanco por un lado, lo negro en una segunda compañía y un consolidado como tercera. Discúlpenme, no es lo que yo debo decirle, pero sí es como es la vida. Entonces, fundamentalmente es que si tengo buena, confiable información y al día. Del resto, está en cualquier sistema de gestión. Perfecto. Mónica Marchini pregunta, ¿25 indicadores son demasiados para un área de compras de una pyme? Me parece que sí. O sea, no sé a qué se dedica la pyme, no sé cuál es la estructura, pero si yo necesito 25 indicadores, a ver, ¿qué indicadores necesito en compras? Necesito entregas en término, proveedores, quizás proveedores certificados, entregas dentro de los parámetros de calidad, ¿sí? Cantidad de órdenes de compra emitida por cada comprador para saber cuál es su carga de trabajo, ¿sí? Eh, y cuatro más, a menos que queramos juntar dentro de compras también lo que es depósito. Bueno, se recibe la mercadería. ¿Cuánto tiempo está la mercadería en depósito? ¿Cuánto se tarda hasta que se hace el control de calidad?
¿sí? ¿Cuántos proveedores entregaron en término, etcétera? A mí, a priori, para una pyme, 25 indicadores me parece demasiado, hablando sin saber cómo es esa pyme en la realidad concreta. Bien, muchas gracias, Gustavo. Y yo te hago una consulta, ¿no? Sí. La implementación de estas herramientas de monitoreo, de seguimiento, porque hoy en día el control de gestión ha dejado de ser eh, una especie de autopsia de lo que sucedió y normalmente ya comienza a estar con un enfoque mucho más online gracias a los avances tecnológicos y además mucho más proactivo, ¿no es cierto? Es decir, midiendo desvíos o tendencias de desvíos para tomar decisiones antes de perder la posibilidad de cumplir con las metas que nos planteamos. Entonces, el concepto de control de gestión, ¿vos lo considerás más un tema eh, cultural o de herramienta para que quede bien arraigado y genere valor en las pymes? Excelente pregunta porque coincide, digamos, viene muy bien al punto sobre algo que por lo menos considero en mi actividad profesional y lo he visto, que es lo que se llama la cultura del control. ¿La empresa tiene cultura de control o no? Por ejemplo, hay un organismo, no importa, un organismo educativo, donde a mí me llamaba siempre la atención que entraba cualquiera como si estuviera en su casa, una persona en la recepción y pasaba. Y después, para controlar un organismo educativo, controlar la asistencia, se controlaba la asistencia con un mecanismo que daba lugar a que uno dé el presente y se vaya, y no se sabía cuántos alumnos había, etcétera. Por otro lado, me tocó conocer otra organización donde se entra rigurosamente con molinete, con credencial, con 5 o 6 muchachos vestidos como guardiacárceles del otro lado, y donde todo, absolutamente todo, está controlado, está filmado, eh, todo está bajo control. Entonces, yo creo, por lo menos en mi actividad, insisto, en mi actividad y lo que yo creo como principio es que tiene que haber una cultura de control, tiene que haber interés por controlar a conciencia, porque hay otro problema. El control de gestión no debe ser una herramienta para el desarrollo normal de los negocios, ¿sí? Y a veces genera problemas como, si me permitís un minutito, Juan Carlos, para contar un Sí. caso que me pasó dando una capacitación en una compañía de seguros. Estábamos hablando sobre el presupuesto y se armó un problema muy grande entre la persona de control de gestión y un gerente de servicios. ¿Por qué? Porque el de control de gestión iba y le decía, te pasaste del presupuesto. Y el gerente decía, yo nunca me dijeron cuál es mi presupuesto. ¿Por qué? Porque el presupuesto de la empresa se bajaba hasta el nivel directivo, no al nivel de gerencial. Entonces, el de control de gestión decía, autorizaste muchos taxis, un departamento de servicios generales. Y el de servicios generales decía, pero si yo no sé de qué soy responsable, ¿cómo puedo medir lo que estoy haciendo? Entonces, es una cuestión cultural que debe abarcar a toda la empresa, ¿sí? Y que no debe ser un obstáculo para el desarrollo normal de los negocios. Bien. Tengo una pregunta de Hugo Fernández que dice, los índices de productividad para una pyme, ¿considera usted que son básicos como indicadores de gestión? Estamos hablando, ¿qué tipo de producción tiene esa pyme? No Porque si es una tenemos, pyme, porque si es una pyme, por ejemplo, si es una pyme que tiene un proceso productivo continuo, no sé, fabrica lata de tomate, por decir algo, es una cosa. Si es una pyme que hace herramientas de precisión a pedido, entonces por ahí un mes hace dos,
otro no hace ninguna, otro hace 8, es otra cosa. Siempre en las producciones seriadas o continuas, siempre tiene que haber indicadores de productividad, porque eso me puede decir varias cosas: que mis máquinas no andan bien, que los operarios que las manejan no las están manejando bien, que me está faltando alguna materia prima y por eso se estancó la producción, ¿sí? O que directamente hay una falla en una máquina y por eso los productos salen mal. Entonces, en ese tipo de organización, ese tipo de proceso productivo, siempre tiene que haber controles, tiene que haber medición, indicadores de gestión. Fundamental, Bien, porque de ahí me dispara todos los demás problemas que pueden, o sea, si tengo un problema en la producción, voy para atrás y seguro que voy a detectar cuáles son los problemas que tiene la empresa para lograr sus objetivos. bien. Muchísimas gracias, Gustavo. No, por Lo favor, que, en estoy a cuanto tu a la servicio. pregunta que hace un rato hizo Mónica sobre los 25 indicadores, yo me voy a permitir comentar que en lo que hace a los sistemas de control de gestión, quizás más que muchas otras áreas, más no es sinónimo de mejor. No, Tener una cantidad desorbitante de indicadores no quiere decir que controlamos más. Por el contrario, muchas veces nos quita el foco. Tenemos que tener totalmente. los mínimos indicadores necesarios y críticos para asegurar la calidad de la gestión que queremos. Porque nunca nos tenemos que olvidar que lo que hay que medir son lo que se llaman factores críticos de éxito. Eso, Identificarlos y ponerle ahí un relojito para medir. exactamente. Bueno, muchísimas gracias, Gustavo, por tu Por participación. favor, Realmente creo que el tema de control de gestión, el tema de indicadores, es muy, muy cercano me congelé. a la Sí, realidad de las empresas pymes y creo que eh, yo siempre defino el control de gestión como la respuesta a la necesidad de quien dirige de que la empresa no se le vaya de las manos, ¿no? sí, Y ese es uno de pero los temores más grandes, ese temor de que la empresa se te vaya de las manos, es uno de los temores más grandes que tiene el empresario pyme por los cuales no suele delegar y muchas veces no suele crecer. totalmente. Pero por eso, hoy en día existe la tecnología. Vos puedes tener un tablero de control en tu celular, estar Ujú. tomando una cerveza en el Caribe y viendo cómo está evolucionando la empresa y qué problemas puede tener o no en línea en tiempo real. Entonces, no hacerlo, pero de nuevo, con sentido común, Bien. con criterio. Gracias, Gustavo. Gracias Como a siempre, ustedes. un gustazo tenerte y una Gracias. alegría que nos acompañes.